la guerra es cruel y uno aprende bastante en la guerra. Un hombre que por lo regular se dedicó a la pesca, con el seudónimo de Comandante Cero, se dio a conocer en todo el mundo al tomar el 22 de agosto de 1978 el Palacio Nacional de Nicaragua tras derrocar al dictador Anastasio Somoza. Más de 30 personas fueron llevadas como rehenes a Sudamérica. Así comenzó su historia. Su nombre, Edén Pastora. ¿Cuántos reos vienen? Vienen en lista como de 30 a 35 compañeros. ¿Entregaron el dinero, Cero? Entregaron el dinero. ¿Qué cantidad? Bueno, eso es, todavía no puedo decirlo, eso le compete a la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación. Su vida cambió radicalmente a partir de ese momento. Con el pasar del tiempo y el triunfo de la revolución, ocupó el puesto de viceministro de guerra del gobierno sandinista. La guerra de liberación, la guerra más justa que se ha librado en el continente americano. Desde ese momento comenzaron sus problemas con los miembros del nuevo gobierno. Su tendencia socialdemócrata no coincidió con la idea que tenía Ortega y su gente. Pastora decide entonces reiniciar la lucha armada contra quienes habían sido sus compañeros de armas. Sin embargo, no tiene la misma suerte. Los sandinistas son fuertes y dentro de la misma contra comienza el debilitamiento, primero por la corrupción existente y segundo por la escasez de recursos para continuar la lucha. Con dolor en el alma, tenemos que hacer una pausa en el camino y meditar profundamente sobre esta situación para buscar recursos económicos para poder desarrollar a la par de las expectativas y exigencias de una insurrección campesina, un desarrollo militar que no hemos podido alcanzar. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este otro programa sobre la situación centroamericana hoy. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de observar el diálogo que teníamos con el presidente Óscar Arias Sánchez, aquí en San José de Costa Rica. Y hoy tenemos también la oportunidad de dialogar con una persona que es historia, es presente y es futuro dentro de la situación centroamericana. Se trata del comandante Cero, Edén Pastora, quien gentilmente ha accedido a dialogar con nosotros. Señor Pastora, en primer lugar, bienvenido. Estamos muy contentos de poder dialogar con usted. La gente en Colombia se pregunta mucho por usted, ¿qué está haciendo en este momento? Está como quieto, está como callado. La verdad es que no hay mucha noticia de su persona sobre alguna actividad en Centroamérica. ¿A qué está dedicado usted en este momento? Bueno, como nosotros fuimos los únicos que no robamos, que quedamos pobres, como siempre hemos sido, nunca hemos tenido ningún bien económico. Por la lucha, por la sobrevivencia en el exilio que dura, pues hemos tenido que mezclar la profesión y el deporte. Nos fuimos a pescar al Pacífico, a las costas del Pacífico de Costa Rica, y allí pescamos pargo, cabrilla, dorado y tiempo para poder ver pues las leyes políticas, cómo se van desarrollando, que son las que nos mueven, las leyes políticas, y ver qué hacer en el futuro de Nicaragua, ahora que gobiernos, organizaciones, partidos y personas le niegan al pueblo de Nicaragua el derecho a luchar con las armas en la mano, que es una forma política de luchar. Le niegan pues al pueblo de Nicaragua el derecho a insurreccionarse, a sublevarse contra el crimen político, contra la tortura política, contra la falta de libertades, de credos y cultos políticos y religiosos en Nicaragua. Señor Pastora, usted hacía relación ahora de que usted fue uno de los pocos que no robó. Si usted y el grupo de sus amigos no lo hizo, entonces ¿quién fue? Bueno, la contrarrevolución, los jefes de la contrarrevolución, que aumentaron sus cuentas en los bancos, compraron mansiones en Miami, carros de lujo, viandas, pasajes en aviones, etcétera, etcétera. Esos fueron los que se quedaron con el dinero que gobiernos y pueblos dieron al pueblo de Nicaragua para la lucha contra el totalitarismo. Usted ha dicho que la Contra se ha profesionalizado, o sea, como una institución
que se dedica a criticar al gobierno sandinista, pero que no hace nada por obtener la democratización del pueblo nicaragüense. ¿Cómo así? Es cierto eso. La contrarrevolución sabe que de posiciones contrarrevolucionarias, y cuando hablemos de contrarrevolución, hablemos de la contrarrevolución que está en Washington, de la contrarrevolución que está en Miami y de la contrarrevolución que está en el Honduras Maya, en Tegucigalpa. No así de los combatientes, que aunque se les dice o se llamen contrarrevolucionarios, en la práctica, que son campesinos, que son obreros, que son estudiantes nicaragüenses, no son contrarrevolucionarios. Pero la dirigencia es contrarrevolucionaria y es antisandinista. Nosotros somos en el sur revolucionarios y somos verdaderamente sandinistas, porque lo que está en Managua no es ni revolucionario ni es sandinista. Mire, en la historia del proceso revolucionario de Nicaragua uno siempre se pregunta esto: ¿por qué, si el comandante Cero fue quien ideó, fue quien motivó al pueblo nicaragüense a sublevarse contra Somoza, que fue quien estuvo en el campo adelgazando, porque entre otras cosas lo vemos muy gordo ahora, si fue usted quien impulsó de una u otra manera la revolución, ¿por qué lo nombran en el año 79, cuando se consolidó el proceso sandinista, viceministro? Bueno, hay muchas razones. La política norteamericana, que nos obstaculizó el avance en el Ostayo, en el sur, para que las otras fuerzas de izquierda avanzaran hacia Managua y tomaran Managua antes que nosotros llegáramos, lo que el expresidente Rodrigo Carazo Odio le llama la Berlín tropicalizada de Managua, que impidió a Estados Unidos que las fuerzas democráticas entráramos primero a Managua a tomar el poder. Esa fue una de las razones. La otra razón, pues, las diferencias ideológicas con la Dirección Nacional, que me consideran un reformista, que me consideran un mediatizador, lo que en el mundo se conoce como un socialdemócrata. No hay peor cosa para un extremista de izquierda pues que un socialdemócrata. Entonces siempre me pusieron obstáculos. Otra ley fue la dinámica histórica, que los comunistas le dieron el apoyo económico a los radicales de extrema izquierda dentro del frente, y los demócratas no nos dieron a nosotros, los demócratas del frente, el apoyo económico. Entonces se dio un fenómeno que siempre se da en estas cosas, que el apoyo económico del apoyo político, y así el frente, la dirección, tomó el apoyo, la conducción política de la organización, y nos fueron marginando poco a poco esta otra ley política, que nosotros no luchamos por posiciones de figuración o de mando. Eso siempre se da entre la gente honesta, revolucionaria verdaderamente. Entonces los revolucionarios radicales que van con esas ambiciones de mando, con esas ambiciones de figuración, pues son los que van tomando el control. Es una serie de leyes políticas. A usted le fue bien en la lucha armada contra Somoza, y ahí está el triunfo sandinista, por los dos lados, tanto la parte democrática como por la parte de izquierda. Le fue bien con Somoza. ¿Por qué no le fue bien con los sandinistas desde el punto de vista armado? Porque ¿podríamos decir que usted fracasó? No. Si creemos que lo militar está sobre lo político, sí sería un fracaso, pero cuando nosotros defendemos que lo político está sobre lo militar, creemos de que fue una victoria. Hemos demostrado al mundo nosotros que teníamos la razón. Hemos demostrado al mundo que hemos sido inmanejables por la CIA y por la KGB, que hemos sido inmanejables por la Dirección Nacional, por Fidel y por Washington. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en el mejor momento. Estamos limpios, con las manos limpias, y vamos a regresar a Nicaragua como cuando salimos, sin un rublo soviético en nuestras alforjas, y vamos a regresar sin un dólar americano en nuestras mochilas. ¿Pero usted cree que los sandinistas le van a permitir a usted la entrada a Nicaragua, teniendo en cuenta que usted luchó por las armas contra ellos y ahora piensa entrar por el camino del diálogo, de la conversación? El problema con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con la dirección, mejor dicho, del Frente, no es si yo luché o no luché en la política armada contra ellos. El problema para ellos es la respuesta popular. ¿Cuál va a ser la actitud de las masas de Nicaragua a mi llegada? Ese es el problema. Entonces, de que si me van a permitir entrar, yo creo que sí me van a permitir entrar. ¿Usted ya ha hecho diálogos con algunos dirigentes? Pues según los acuerdos de Esquipula, ellos están obligados
Según las conversaciones con dirigentes intermedios que nos han mandado, pues sí, ellos están obligados. El problema es ya adentro, cuál va a ser la actitud de ellos. Si van a permitir movernos, podernos comunicar con las masas, hacer un trabajo nacional, o si van solo a permitir de que allí incidamos en poco, pues, y medir la capacidad de incidencia. ¿Y cuánto cree usted que le pueden dar, o sea, dentro del espacio político que tienen los nicaragüenses, el Frente Sandinista, qué espacio político le podrían dejar a ustedes en ese diálogo? Bueno, eso depende del trabajo político internacional que hagamos en México, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Europa con Felipe González, España, Alemania. Depende del trabajo político que hagamos con sectores norteamericanos y depende en gran medida del trabajo político que hagamos dentro de Nicaragua, que eso es lo fundamental. Entonces Managua se verá en la necesidad de entrar en diálogo con nosotros, franco, abierto, o se verá en la necesidad de matarnos. Si usted tuviera que hacer un paralelo entre lo que fue el gobierno de Somoza y el gobierno actual del Frente Sandinista, ¿qué diría? ¿Qué cosa tiene uno y qué cosas no tiene el otro? Eso es como preguntarle a un condenado a muerte cuál es la diferencia entre morirse fusilado o electrocutado. Hay cosas muy interesantes en Nicaragua, hay una revolución, definitivamente. Nosotros apoyamos la revolución, pero no la revolución que está practicando la dirección nacional. Por ejemplo, vamos a defender siempre la campaña nacional de alfabetización, que fue manipulada, que fue usada por el partido, pero que fue truncada. Hay que darle continuidad a esa campaña nacional de alfabetización. Hay una dignificación del obrero y del campesino, y ahora en Nicaragua ser campesino, ser obrero no es un delito social como en tiempos de la dictadura, dentro del tiempo del fascismo somocista. Pues económicamente está peor. Ajá. Pero socialmente está mejor, definitivamente. Ya en Nicaragua ser campesino no es un delito. En tiempos de Somoza sí era un discriminado. Económicamente está peor por la mala administración económica del frente, por la falta de libertades políticas, por la falta, por los efectos de la guerra. Está peor definitivamente y tiene que luchar por conquistar esas libertades políticas, pero ya no desde posiciones sociales discriminadas como una clase social, sino desde posiciones de libertades políticas. ¿Me explico? En Nicaragua, por ejemplo, en tiempos de Somoza, las riquezas naturales estaban en manos de las transnacionales. Nada quedaba en Nicaragua. Ahora las riquezas naturales fueron nacionalizadas, la pesca, la madera, el oro, etcétera, etcétera. Desgraciadamente eso, por la mala administración económica del frente, no va en beneficio de más escuelas, de más centros de salud, de más vías de comunicación. Todo está en función de la guerra, por la guerra de Reagan también, no la guerra de nosotros los nicaragüenses, que no nos dejó luchar. Respóndame brevemente, ¿cómo está la situación, cómo ha influido la política norteamericana sobre Nicaragua? Bueno, negativamente, porque Reagan lo que ha querido es no tumbar a Nicaragua. Nunca ha pretendido Reagan tumbar a Nicaragua, o sea, al gobierno de Nicaragua. Lo que ha pretendido es hacer que la revolución sea una revolución hambrienta, enferma, descalza, desnutrida, traicionada, a cuesta, que el pueblo de Nicaragua la lleve con gran sufrimiento, para que sirva de ejemplo negativo a las aspiraciones revolucionarias de Centroamérica y de América Latina. Yo creo que el proyecto de Reagan ha triunfado en Nicaragua, que es que se quede el gobierno revolucionario, pero sí, que paguen un alto costo el pueblo. Señor Pastora, muchas gracias por haber estado con nosotros. El pueblo colombiano espera su saludo ante la cámara de televisión. Bueno, al hermano pueblo colombiano un agradecimiento fraterno revolucionario. Sabemos que siempre han estado pendientes de nuestras posiciones verdaderamente sandinistas, revolucionarias, antiimperialistas, democráticas. Se los agradecemos, ese apoyo a la prensa, a todo el pueblo de Colombia. Y esperamos de que sigan teniendo la confianza nuestra en nosotros, que vamos a seguir luchando por la libertad y la democracia. Aunque el mundo nos niegue el derecho de insurreccionarnos con las armas, vamos a ir a la lucha política. Muchas gracias. A usted.
La Contra como organización se encuentra hoy aniquilada. Como dijo Pastora, es una institución que adquirió carácter vitalicio y corrupto. Quienes sufren son los que están en el frente, en las fronteras de Costa Rica, Honduras y Guatemala. La ayuda norteamericana fue suspendida. El Congreso decidió no seguir alimentando las cuentas bancarias de los dirigentes de la Contra y hoy solo unos cuantos soldados olvidados permanecen manteniendo vivo el sentimiento antisandinista. A nivel internacional se ha denunciado el manejo económico de los recursos, de los dólares que han dado los Estados Unidos a la Contra nicaragüense. ¿Qué opinión tienen ustedes de los dirigentes que manejaron esos recursos? Nosotros como opositores al régimen de Nicaragua y que queremos, ¿verdad?, llevar nuestra lucha que sea vendible, que sea aceptable a América Latina, estamos en contra de todos los malos manejos con respecto a los recursos. Por ejemplo, sabemos que el señor Calero se le acusó de manejar mal unos 34 millones de dólares que fueron resultado del Irán Contra, el Irán Gay. Nosotros, si eso es cierto, condenamos a Calero, condenamos a él y a su grupo si ellos están involucrados en malos manejos de los recursos, porque estos son dados para la liberación de Nicaragua, no para que ningún dirigente, ¿verdad?, de la oposición lo capitalice en beneficio propio. Estos soldados contras tienen familiares, se encuentran recluidos en campamentos miserables donde el hambre, la desnutrición y las enfermedades están a la orden del día. Es un drama que se vive hoy en América Central. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la frontera y observamos cómo están los refugiados del gobierno de Nicaragua, de los sandinistas. ¿Qué opina usted de esa gente que está pasando por unas necesidades verdaderamente calamitosas? Ahí se ve la pobreza absoluta en toda su dimensión. Si es que la situación de Nicaragua en general es crítica. Esos damnificados ya eran damnificados del Frente Sandinista porque el régimen no ha tenido capacidad para darle respuesta a las necesidades básicas del pueblo nicaragüense, porque todo lo que produce es consumido, ¿verdad?, por un ejército que consume todos los recursos del país, y el Frente Sandinista ha tenido especial interés en prepararse para la guerra, pero jamás para administrar los bienes, los recursos, para llevar servicio, llevar beneficio a la población que tanto necesita. Dentro de las soluciones que se han dado a través de Esquipulas 2, del plan del presidente Arias, ¿hay alguna solución que planteen ustedes como movimiento político independiente y contrario al gobierno sandinista? Nosotros inclusive estamos dispuestos a llegar a un calendario de elecciones de municipales, legislativas y presidenciales y respetar que termine Daniel Ortega en 1990, pero que en 1990 hayan elecciones verdaderamente libres después que hayamos entrado en ese proceso de democratización y que el pueblo escoja a su gobernante. Estamos seguros que es la oposición nicaragüense la que va a salir victoriosa en esas elecciones, porque el pueblo de Nicaragua rechaza totalmente el proyecto marxista-leninista del Frente Sandinista. Estos son los rostros de la guerra. Quienes sufren son niños, mujeres, ancianos, que siempre han vivido en paz. Este ambiente bélico es nuevo y a la vez extraño para ellos. Son quienes pagan el precio de los conflictos bélicos por confrontaciones ideológicas. Agradecemos a todos ustedes la sintonía a estos programas especiales. Esperamos seguir analizando temas tan importantes en próximos programas. Feliz noche.
floated down.